Muy buenas a todos, bienvenidos a Quimedioce. Hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios de selectividad de la EBAU de este año, correspondiente a este año y años anteriores, respecto al tema de estructura atómica de la materia. Vamos a hacer algo correspondiente a la unidad 2 de este tema y vamos a hacer algo que no viene un poco en otros temas, en otros vídeos que no he metido, que van a ser las propiedades periódicas. Otros temas, en otros vídeos he metido la parte de configuraciones electrónicas, que no van a hacer falta, números cuánticos, etc. Pero ahora vamos a un poco a centrarnos en lo que vienen siendo las propiedades periódicas y en qué podemos sacar y qué conclusiones podemos sacar a partir de ello. Que sepáis que con la configuración electrónica vamos a poder realizar un montón de ejercicios, vamos a poder sacar un montón de propiedades, como el radio atómico, el radio iónico, potencia de iniciación, y con eso vamos a hacer ejercicios de la EBAU y vamos a ver cómo se respondería de una manera correcta. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar por el primero. El primero es el modelo de 2019, el de propiamente este año, que es un tema, ya veis que si podéis fijaros en otros años va a entrar prácticamente en todos los exámenes. Yo creo que en todos los exámenes hay al menos un ejercicio de estructura atómica de la materia. Entonces, que deciros que tenéis que mirarlo bien y tenéis que marcarlo en rojo porque es ya os digo, algo muy importante. Bueno, empezamos con el modelo, que en este caso sería la pregunta del B1, en el cual que dice que consideras configuraciones electrónicas de tres elementos, un elemento A, un elemento B y un elemento C. Nos dan las tres configuraciones electrónicas y nos dice A, indique para cada elemento el grupo, el periodo, el nombre y el símbolo. Pues lo primero de todo, vamos a poner 2019, modelo B1, que sería el primer ejercicio. Ahí no se ve bien, lo voy a bajar un poquito. Aquí yo creo que se ve ya bien. Vale. Bueno, las configuraciones electrónicas de los elementos nos la dan. El de A es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. El B es igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Y el C, que va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vale. Pues aquí tenemos las configuraciones electrónicas. Ahora, en estado neutro, ¿a qué elementos pertenecerían? Bueno, pues me fijo que este termina en p4, y si yo divido la tabla periódica en los tres bloques, vamos a hacerlo así más o menos, ¿vale? Acordaos que aquí está el bloque S, este es el bloque S, este es el bloque D, y este de aquí es el bloque P. Vale. Entonces, termina en P4. Quiere decir que de los P's va a ser 1, 2, 3, el cuarto de aquí. ¿Vale? Acordaos que hay 6 grupos en el bloque P, entonces va a ser el cuarto. El cuarto es el grupo del oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Pues en este caso, el 3 va a corresponder, el 2 correspondería al oxígeno, el 3 correspondería al azufre. Este elemento de aquí es S, azufre. Un elemento más a la derecha, porque pone P5 al lado del azufre, bueno, correspondería al grupo de los halógenos, que sería en este caso el cloro. El primero sería el flúor y el siguiente sería el cloro. Entonces este que de aquí sería cloro. Y 3s1 es del bloque S, porque termina en S, sería el grupo 1. Entonces este de aquí va a ser el hidrógeno, litio, sodio. Este de aquí va a ser Na, sodio. Vale. Grupo, nombre y símbolo tenemos, el grupo y el periodo. Bueno, pues en el caso del azufre, para el elemento A, que va a ser el azufre, va a ser grupo 16, periodo 3. Vemos aquí el periodo terminando en P4, van a ser 2 más 10 más 6, en este caso nos quedamos en el 4, 2 más 10 más 4, 4 del P, van a ser 16, grupo 16. El elemento B va a ser el cloro, grupo
17, P5, pues 1 a la derecha, 2 más 10 más 5 son 17. Grupo 17, periodo también 3. Y en el caso del elemento C, Na, grupo termina en S1, va a ser el primero del S, grupo 1, periodo 3 también. Bueno, pues este sería el apartado A del ejercicio. ¿Vale? B. Defina primera energía de ionización y justifique en cuál de los tres elementos es menor. Bien, apartado B, que sería la energía de ionización. La energía de ionización se define como es la energía necesaria para arrancar un mol de electrones a un mol de un elemento, vamos a poner elemento en estado gaseoso. Es decir, yo tengo un elemento A, el que sea, en estado gaseoso, tengo un mol, es la energía necesaria, aquí vamos a poner, es una entalpía o una energía necesaria para arrancar, para convertir esta sustancia en monopositiva. Aquí un mol y aquí un mol. ¿Vale? Es la energía necesaria para que ocurra este procedimiento. Esa es la definición. Y ahora, justificar en cuál de los tres elementos es menor. ¿Vale? ¿Cuál de ellos me va a costar menos? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos azufre y cloro. Estos dos compuestos son no metales. Y este es un metal. Por las propias características químicas de cada uno de los elementos, tengo que saber que los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganarlos. Luego, en este caso, para arrancar un electrón, la menor de todas ellas va a ser en el caso del metal. Como solamente tengo un único metal, que es el sodio, pues tendré que ver solamente la energía de ionización del sodio. Porque en los otros casos, los no metales que tienden a coger electrones, va a ser muchísimo más alta. No es su hábitat natural, no es su comportamiento, más que su hábitat, no es su comportamiento natural. El hecho de que los no metales pierdan electrones. Eso va a ser más propio de los metales. Luego es mucho más sencillo que pierda electrones un metal que un no metal. Por lo tanto, la energía de ionización va a ser mucho más baja en el caso del sodio. Lo justifico. Como el sodio es el único metal, por su comportamiento metálico, y pongo entre paréntesis perder electrones, menos pongo, su tendencia hace que la energía de ionización sea la más baja en este caso. Vale. Pues esa sería una justificación, ya veis, muy breve, de justificación de por qué en el sodio es más baja, por su comportamiento metálico. Si queréis añadir alguna cuestión más, pues sin problema. Pero bueno, así un poco básicamente es lo que nos pediría. Luego, el apartado C es algo ya del tema anterior, entonces lo voy a dejar un poco aparte. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces lo vamos a dejar un poco ahí, tenéis que aplicar la ecuación. Nos dicen el espectro de emisión del átomo de hidrógeno en una línea situada en la zona visible cuya energía asociada, vale. ¿A qué transición corresponde? Bueno, pues nos dan una línea en la zona visible y nos dan la energía y nos dan la constante de Rydberg, pues tenemos que ver a qué transición corresponde dentro del átomo de hidrógeno. Pues tenemos una N final, una N inicial, y tendríamos que ver a qué transición corresponde esa N final y esa N inicial, ¿vale? No tiene tampoco mucho misterio, y eso se podría hacer con con la ecuación de Rydberg, muy sencilla, ¿vale? Así que, nada, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, en este caso vamos a hacer 2018 julio. Vamos a hacer la pregunta A1,
que dice, responda justificadamente las siguientes preguntas. Vamos a apuntarlo aquí, 2018, julio, y vamos a responder estas preguntas. A ver, que se vea bien. Aquí. Vale. Nos dice A, para los átomos A, Z igual a 7 y B, Z igual a 26, escriba la configuración electrónica, indique el número de electrones desapareados y los orbitales en los que se encuentran. Bueno, esto es también un poco relacionado con otro tema, pero vamos a hacerlo porque tampoco cuesta nada. Tenemos A, que es el elemento A, Z igual a 7, 1s2, 2s2, 2p3. Sí, eso es. B, que va a ser Z igual a 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, creo que van 18, 4s2, 20, 3d6. Vale, pues tendríamos este aquí. Configuración electrónica, número de electrones desapareados, tendría que ver el orbital, el último orbital. En este caso, para electrones desapareados tendría que ver el 2p3, que sería así. 1, 2 y 3. Por el principio de máxima multiplicidad voy a tenerlos de la manera más desapareada posible. Este es el orbital 2p, aquí tengo el 2p3. Y aquí el 3d6, habría 5 cajitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Tendría aquí 3 electrones desapareados. Y aquí tendría 4 electrones desapareados. Vale. ¿Y en qué orbitales se encuentra? Pues uno se encuentra en orbital 2p y estos 4 electrones estarían dentro de este orbital 3d6. Bueno, 3d es el orbital. ¿Vale? Pues esa sería la pregunta. La pregunta B. Los iones K+ y Cl- tienen aproximadamente el mismo valor de sus radios iónicos, alrededor de 0,134. Justifique si sus radios atómicos serán mayores, menores o iguales a 0,134 nanómetros. Bueno, tenemos que ver que para los metales tienden a cargarse, voy a ponerlo así de una manera un poco ordinaria, voy a ponerlo como que tienden a cargarse de forma positiva, ¿vale? Y los no metales, voy a ponerlo, los metales tienden a cargarse de forma negativa. Entonces, cuando un no metal acepta electrones, su radio iónico, el radio iónico de un no metal, suele ser mayor que el radio atómico del propio no metal. ¿Por qué? Porque al entrar electrones más, o sea, al entrar más electrones dentro del mismo orbital, se va a producir una pequeña distorsión, una pequeña expansión del orbital debido a las propias cargas internas electrostáticas que hay dentro del mismo orbital. No es lo mismo que haya 5 electrones dentro de una caja, vamos a ponerlo, que haya 6. Las interacciones entre ellos van a ser más grandes y al ser electrones que van a ser componentes van a ser partículas de la misma carga, van a repelerse entre sí. Por lo tanto, esa repulsión va a hacer que ese orbital se haga un poquito más grande. Eso es lo que ocurre en el caso de los no metales. Por ejemplo, si queréis que ponga un ejemplo, entre el flúor y el flúor menos. El flúor tiene en su último orbital 5 electrones, en el orbital 2p, y el flúor menos tiene 6 electrones. La diferencia entre esto, entre uno y otro, es que esos 6 electrones entre sí sufren la repulsión del estar dentro de ese mismo orbital mucho más grande que 5 electrones. Por lo tanto, ese orbital se expande un poquito. La diferencia entre el flúor y el flúor menos, en cuanto al núcleo, si yo tengo aquí en cuanto al núcleo, aquí van a seguir siendo 9 cargas positivas, va a ver si viendo 9 cargas positivas. Entonces la atracción entre los electrones y entre los protones va a ser exactamente la misma, pero al entrar electrones en juego, en ese sentido el orbital se expande un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, esa expansión va a provocar que el radio del flúor sea más pequeño
que el radio del flúor menos, por decirlo de una manera. Entonces, eso ocurre en el caso de los no metales. Y en el caso de los metales, tengo que ver que ocurre todo lo contrario. Si yo, por ejemplo, tengo, para ver con este ejemplo exactamente, el potasio, voy a poner aquí su configuración electrónica. El potasio está en el grupo 1, periodo 4. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Vale, esta sería la configuración electrónica del potasio. ¿Qué le ocurre al potasio más? Que pierde este electrón. Que pierde este electrón de aquí. Luego, si un poco dibujamos la capa de valencia del potasio, que sería aquí, por ejemplo, el 4s y aquí el 3p, y aquí tengo 6 electrones, y aquí tengo un electrón, esta sería para el potasio normal. Al pasar al potasio más, lo que va a ocurrir es que esa última capa la va a perder. Y si el núcleo está aquí con sus cargas positivas, en el caso del potasio, pues podemos ver que tiene Z igual a 19. Pues tendría 19 cargas positivas en su núcleo. ¿Vale? Entonces, esas 19 cargas positivas, el último electrón, si el radio lo tengo en cuenta como la definición de radio como la distancia desde el último electrón hacia su núcleo, veo que la distancia desde el último electrón hacia el núcleo ha cambiado ahora. Entonces, se ha producido una pequeña contracción. Bueno, una pequeña contracción no, que ahora mismo el último electrón antes estaba más alejado. Pero sí, podemos definir que al no estar ocupado en un orbital más alejado, pues se produce una reducción del radio, sí. Entonces, el radio del K más va a ser menor que el radio del K. Y esto ocurre para todos los metales. O el radio de un iónico de un metal va a ser más pequeño que el radio atómico de ese propio metal. Fijaos, comparo el átomo con su ion y el átomo respecto a su ion es más grande el átomo respecto al ion. Cosa que no ocurría en los no metales por la propia repulsión, que va a producirse un pequeño aumento de ese propio orbital. ¿Vale? El orbital del flúor menos es más grande que el del flúor normal. Y la interacción con el núcleo es exactamente la misma porque había 9 protones antes y 9 protones después. ¿Vale? Entonces, al no cambiar el número de protones, pues no ocurre nada. Tampoco. Bueno, extrapolándolo un poco, este ejercicio así, un poco de teoría, digamos, esta parte teórica al ejercicio, nos dicen que los iones K más y Cl- tienen aproximadamente el mismo valor de sus radios iónicos. Justifique si sus radios atómicos serán mayores, menores o iguales a 0,134 nanómetros. Bueno, pues veo que en el caso del potasio va a ser menor. Esos son los radios iónicos, nos dan los radios iónicos. En el caso del potasio, al pasar de potasio más a potasio, se va a producir un aumento del radio. Entonces, el radio atómico del potasio va a ser mayor a 0,134 nanómetros. Si comparo el ion es más pequeño que el metal, luego ese valor va a tener que ser más grande, de 0,134 nanómetros. Cosa que no ocurre con el radio atómico del cloro. El radio atómico del cloro es menor que 0,134 nanómetros. ¿Esto a qué se debe? Pues si tengo en cuenta que si el radio del flúor menos es mayor que el radio del flúor, y el radio del flúor menos mide, nos lo ponen ahí, 0,134 nanómetros, pues he de suponer que el valor del propio átomo de flúor va a ser más pequeño que 0,134. ¿Vale? Esa sería un poco la justificación. La ponéis con vuestras propias palabras, tampoco voy a ir escribiendo todo, simplemente con que entendáis la justificación y luego la plasméis en el examen es suficiente. ¿De acuerdo? Vale, vamos con el apartado C. Calcule la menor longitud de onda. Este es un poco del ejercicio anterior, es un poco otra vez de la ecuación de Rydberg, entonces vamos a dejarlo aparte porque la ecuación de Rydberg ya lo vimos en otro vídeo, ¿vale? Así que nada, vamos con el siguiente ejercicio. ...2018 junio... Pregunta A1... Vale, ponemos la pregunta A1... un elemento químico posee una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Pertenece al grupo 17 del sistema periódico. Mentira.
si termina en 3D6, significa que pertenece al bloque D. Si yo hago el esbozo de la tabla periódica y veo que termina en D6, significa que he tenido que superar los 2 del bloque S y estoy en el sexto del bloque D. Es decir, el grupo de este elemento es el grupo 8. ¿Vale? Lo puedo justificar, ya os digo, orándolo. O sea, es el sexto grupo del bloque D, por lo tanto es el octavo grupo de la tabla periódica, porque los 2 primeros, acordaos que pertenecen al bloque S. ¿Vale? Entonces, no pertenece al grupo 17, pertenece al grupo 8. O sea, indicando inclusive el grupo al que pertenece, pues justificamos que no pertenece al grupo 17. ¿Vale? Vemos la configuración electrónica y ahí la tenemos. Luego, el B se encuentra situado en el tercer periodo. Esto es falso también, porque si me fijo en la configuración electrónica, veo que si es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, aquí, 4S2, 3D6. En este 4 indica que pertenece al periodo 4. Periodo 4, grupo 8, se puede ver escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro. Este elemento es el hierro. Vale. Y luego los números cuánticos. Fijaos, aquí pone el apartado D porque a lo mejor el C no pertenece a la parte de estructura atómica de la materia y pertenece a otro bloque de contenidos. Pero porque nos pueden mezclar a veces, simplemente no tiene por qué ser un ejercicio de la unidad 2, puede ser también de otra unidad didáctica y nos lo meten dentro y ya está. Y ahí tenemos el ejercicio. O sea, que puede haber contenidos transversales que no tengan que ser del mismo tema. No siempre nos tienen que preguntar en selectividad del mismo tema. Entonces, el apartado D, fijaos, los números cuánticos 3, 1, menos 2, más 1 medio, corresponden a un electrón de este elemento. Bueno, partiendo desde la base que el L no puede ser 1 y el M sub L menos 2, porque el M sub L o M va desde menos L hasta más L, el número menos 2 es totalmente imposible. Luego, es imposible para este elemento. Sé que esto no es de este tema, pero por responderlo quedaría hecho. Es muy sencillo este ejercicio, tampoco, ya veis que prácticamente con 4 líneas se resuelve. Escribidlo, eso sí, ¿vale? Justificad las cosas, que yo las hago aquí muy esquematizadas para hacerlas en el vídeo e intentar que queden, y le doy mucho bolo a la parte de hablar para que quede redactada y para que quede un poco pues bien explicada la cosa. Pero vosotros en el examen lo tenéis que poner. Ya os digo, 3-4 líneas son suficientes. ¿De acuerdo? Pues nada, un ejercicio muy sencillo para pasar un poco algo más ligero. Vamos con el siguiente. En este caso va a ser el B1 del mismo año, va a ser junio también 2018. Vamos a hacer el B1, ¿vale? Que nos dice, considere los elementos magnesio y cloro. Escriba la configuración electrónica del magnesio 2+ y del cloro menos. Bueno, pues primero escribo la del magnesio y la del cloro. Tengo que saber dónde están. El magnesio está en el grupo 2, periodo berilio-magnesio, periodo 3. Y el cloro va a estar en el periodo 3, grupo 17. Entonces vamos a hacer las configuraciones electrónicas. Magnesio y cloro. Magnesio es berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario radio, y en ese caso el magnesio va a estar en el periodo 3. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Vale? Y el cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El magnesio va a ser Z igual a 12 y el cloro va a ser Z igual a 17. ¿Vale? Lo tenemos ahí un poco. Pero a mí me piden la configuración electrónica del magnesio 2+ y del cloro menos. Por lo tanto, la del magnesio 2+ va a ser la misma sin 2 electrones. 1s2, 2s2, 2p6. Estoy escribiéndola mal. La del... No, berilio, magnesio, calcio. No, está bien la del magnesio. La del magnesio está bien. Pensaba que la estaba confundiendo con la del calcio. No. Está bien. Magnesio está bien y cloro está bien. Vale, sí, está perfecto. Vale, magnesio más sería esta de aquí sin los 2 electrones del 3s2. Y el cloro menos sería pues lo mismo pero con un electrón más. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p5. 3,6, perdón, 3p6. El electrón ahora le tiene de más. Cloro menos. Vale. Apartado A. Este sería. El apartado B. El apartado B dice, indique los números cuánticos del electrón más externo del magnesio. Del magnesio, no del magnesio 2 más, ¿vale? Entonces, los números cuánticos del magnesio me tengo que ir a este orbital de aquí. El 3s2. El 3s, me voy a olvidar del 3s y sé que hay uno hacia arriba y otro hacia abajo. El último que he metido es este de aquí. Ese es el electrón más externo. Los números cuánticos van a ser n, l, m sub l o m y m sub s. Y sería 3, 0 por ser un orbital s, 0 por ser la única caja y m sub s menos un medio. Este sería de aquí. Sé que esto no corresponde a este tema, pero tampoco tardamos mucho en hacerlo. Apartado C nos dice, ordene los elementos por orden decreciente de tamaño y justifique tu respuesta. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos que tener en cuenta que ambos grupos están dentro, están dentro del mismo periodo, que es el periodo 3. Vale, entonces, ¿qué ocurre cuando los elementos se sitúan dentro del mismo periodo? Pues que vamos metiendo dentro del n igual a 3, vamos metiendo electrones. Vamos metiendo electrones. ¿Y qué ocurre cada vez que voy metiendo yo electrones dentro de ese mismo nivel? Pues que la interacción, o sea, la carga nuclear, veo que la diferencia entre el magnesio y que el cloro es mayor la del cloro que la del magnesio. En el caso del cloro, tengo 17 protones en su núcleo y en el caso del magnesio tengo 12 protones en su núcleo. Y yo estoy metiendo electrones dentro de la capa 3, dentro del nivel 3 de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo voy metiendo, dentro del nivel 3, voy metiendo electrones y voy aumentando a su vez su carga nuclear efectiva? Vale, aquí entran en juego dos efectos. El primero es el de repulsión de electrónica. Yo al meter electrones dentro del mismo nivel, dentro de la misma zona de electrones, los electrones van a ir creándose unas interacciones electrostáticas de repulsión. Acordaos que las cargas del mismo signo se repelen y las de distintos se atraen. Entonces, estoy metiendo dentro del mismo nivel, estoy metiendo electrones, cargas negativas, cargas negativas, cargas negativas. Por lo tanto, el radio en principio debería aumentar según este efecto. El radio aumenta por repulsión electrostática de cargas negativas. Pero a su vez, en el núcleo también están entrando cada vez más protones. O sea, tenemos que tener en cuenta que en el magnesio hay 12 protones y en el cloro entran 17 protones. Por lo tanto, que existan más cargas positivas que atraigan esas capas, a esos electrones más externos, pues lo que va a provocar va a ser que ese orbital se contraiga. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo por poneros un ejemplo simple y banal, una carga negativa y una carga positiva, se van a atraer mucho menos que si tuviera 100 cargas positivas y 100 cargas negativas. Es decir, que las interacciones electrostáticas por el número de cargas pues va a ser también más importante en ese caso. Por lo tanto, esa contracción por el hecho de que tener cargas de distinto signo, cada vez más cargas, pues va a producir una pequeña contracción del radio atómico. Entonces tenemos que el radio aumentaría según la repulsión electrostática de cargas negativas, pero también tendríamos que el radio disminuye por el aumento de la carga nuclear, carga positiva nuclear. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de los dos efectos tiene mayor repercusión? Este de aquí. ¿Vale? Un efecto es de repulsión, es de el hecho de que tenga cargas negativas dentro del mismo nivel energético, dentro del mismo orbital, van a hacer que el orbital se expanda, pero a su vez también tengo cada vez un número mayor de cargas positivas que hace que el orbital se contraiga. Tengo algo que hace que se expande y algo que hace que se contraiga. ¿Cuál de los dos va a ganar? Pues en este caso el aumento de la carga nuclear efectiva. Este efecto tiene un efecto más fuerte. ¿Vale? Este tiene un efecto más fuerte, este de aquí. Por lo tanto el orbital se va a contraer ese nivel y el radio del cloro va a ser menor que el radio del magnesio, porque al aumentar la carga nuclear el radio se contrae. ¿De acuerdo? Eso teniendo en cuenta que estamos dentro del mismo periodo, estamos en el nivel 3. En el momento que pasemos al nivel 4 ya estamos jugando en otra liga. Entonces ya ahí sí que las cosas cambian totalmente. Ya por el hecho de tener
ya entra otro electrón en un nivel a lo mejor 4, que sería el siguiente, ya el radio aumenta tanto que aunque aumente la carga positiva del núcleo, no me va a afectar. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del potasio, el radio del potasio, el que potasio es Z igual a 19, en este caso el potasio tendría mayor radio que el magnesio y que el cloro. A pesar de tener mayor carga nuclear efectiva, estamos ya hablando de un orbital 4s mucho más alto que estos de nivel 3. Pero dentro del mismo nivel 3, pues vemos que dentro del mismo periodo el radio disminuye por efecto del aumento de la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Vale, pues eso sería el apartado C. Y el apartado D, venga, lo hacemos aquí en un pequeño huequecillo. Lo hacemos en un pequeño hueco. Habría que justificarlo, eso sí, vosotros tendríais que a lo mejor que escribir un poquito más en el examen. Pero vamos, aquí para hacer la explicación de manera oral, pues es suficiente. Y nos dice, ordenen los elementos por orden creciente de primera energía de ionización y justifique la respuesta. A ver, tengo un metal, tengo un no metal, la primera energía de ionización. ¿Cuál va a ser mayor en este caso? Bueno, pues en el caso de la primera energía de ionización tengo un no metal, las energías de ionizaciones de un metal son siempre más bajas, ¿vale? Salvo que sea un gas noble. En el gas noble son las más altas de todas, porque rompemos la configuración electrónica de gas noble. Pero en este caso tenemos magnesio y cloro. En el caso de estos dos, los metales siempre tienden a perder electrones. Por lo tanto, la primera energía de ionización, la energía de ionización del magnesio, por ser un metal y tener esa tendencia a perder electrones, va a ser más baja que la energía de ionización del cloro. Esto lo justificáis así. O sea, la energía de ionización del magnesio es más pequeña respecto a la del cloro porque es un metal y los metales tienden a perder electrones. No me vale porque es metal, no. Porque es un metal y los metales tienden a perder electrones. Por lo tanto, el coste energético de esta jugada sería mucho menor que en el caso de un no metal que tiende precisamente a lo contrario, que es ganarlo. ¿De acuerdo? Pues esa sería la respuesta. La justificamos con nuestras propias palabras, un poco un desarrollo y suficiente. Pero vamos, las palabras, la teoría, lo que os digo es prácticamente esto que os he dicho. Vamos con el siguiente. Vale, vamos con el de 2018, el modelo. Fijaos que no hemos salido del mismo año, que estamos todavía en 2018, para que veáis el número de ejercicios que hay de esto. O sea, esto entra prácticamente, os puedo decir a ciencia cierta, al 100% en la EBAU, es una pregunta segura. Entonces, viene bien aprendérselo. Pregunta B1, ponemos B1... considere los 4 elementos con las siguientes configuraciones electrónicas en los niveles de energía más externos. O sea, obviamos el 1s2, 2s2, etcétera, 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 sino vamos a un poco al nivel de energía más externo. Y tenemos el A, el B y el C. Los voy a poner aquí. El A es 2s2, 2p4. El B es 2s2. El caso del C es 3s2, 3p2. Y hay un elemento D que va a ser 3s2, 3p5. Vale, esas son las configuraciones electrónicas. Y dice, identifique los 4 elementos con nombre y símbolo, indique grupo y periodo al que pertenecen. Bueno, pues vamos al P4. P4, el segundo elemento, P4 es el oxígeno, del grupo de oxígeno azufre, el periodo 2 va a ser el propio oxígeno. Oxígeno O. Grupo 16, porque es parte del bloque P, 2 más 10 más 4, 2 más 10 más 4, 16. 2 del bloque S, 10 del bloque D, y el último que es el bloque P, 4, pues 2 más 10 más 4, 16. Grupo 16, periodo, lo veo aquí, periodo 2. 2S2 sería el segundo elemento del grupo 2, bueno, el segundo elemento no, sería el primero porque solamente en el periodo 1 solamente existen el hidrógeno y el helio. El hidrógeno que es del grupo 1 y el helio que es del grupo 18. Los demás no existen. El primer grupo sería, el elemento cabecera de cada grupo sería precisamente el primero, o sea que en este caso sería el berilio. El berilio que es B. Grupo 2, periodo 2. Grupo 2 porque termina en S2 y periodo 2
porque este número cuántico es 2, ¿vale? El C, elemento C, 3s2, 3p2, pues es del bloque P, el segundo del bloque P, pues va a ser 2 más 10 más 2, 14. Grupo 14, periodo 3 del grupo 14, que es el grupo del carbono, silicio. Silicio Si. ¿Vale? Y el siguiente, 3s2, 3p5, este lo hemos visto antes, era grupo 17, periodo 3, le veo aquí, grupo 17, el grupo 17 es de los halógenos, cloro, Cl. ¿Vale? Este sería el apartado A. Vale. B. Indique un catión y un anión que sean isoelectrónicos con A2-. Cuidado. A2-. Vamos a ver cómo es el A2-. Bueno, pues si el A es este, el A2-, voy a poner aquí apartado B, el A2- será con 2 electrones más. Es decir, 2s2, 2p6. ¿Vale? Y nos dice que indiquemos un catión y un anión que sean isoelectrónicos, es decir, que tengan el mismo número de electrones. Vale. El número de... O sea, simplemente el A2-, el oxígeno 2-, tiene esta configuración electrónica, ¿vale? Pero no solamente eso. Si yo me voy a la tabla periódica y veo de qué está rodeado el oxígeno, yo me voy a la tabla periódica y veo, por ejemplo, flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono y boro, ¿vale? Y aquí va a estar el neón, que es el gas noble, por decirlo de una manera, es el gas noble, el que va a tener P6. Entonces, los aniones y los cationes van a ser estables cuando alcancen esta configuración electrónica. Es decir, al flúor le faltará un electrón, al oxígeno le faltarán 2 electrones, al nitrógeno le faltarán 3 electrones, ¿no? Entonces, yo si quiero poner aniones isoelectrónicos con el A2-, es decir, con el neón o con el O2-, pues puedo tener el F-. El O2- es el A2-, porque si hemos dicho que el oxígeno le faltan 2 electrones, son estos de aquí. F-, O2-, N3-, pues estos 3 son aniones isoelectrónicos. ¿Vale? Estamos hablando de aniones. Aniones son cargas negativas. ¿Pero qué ocurre con las cargas positivas? Para las cargas positivas tengo que irme a la otra zona de la tabla periódica, a la zona de los metales, porque la zona de los metales es la que va a perder electrones. Si necesito cationes que pierdan electrones para atender esta configuración electrónica, me tengo que ir al bloque S, que va a estar aquí. Bueno, os hago un poco la idea aquí en la tabla periódica. Si aquí están boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, en el siguiente grupo, en el siguiente periodo, voy a tener aquí sodio y magnesio. Entonces, si hago la configuración electrónica del sodio, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, y la del magnesio, que va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, en el momento que el sodio pierda un electrón y se convierta en Na+, va a tener exactamente la misma configuración electrónica que el A2-. Y en el momento que el magnesio pierda estos 2 electrones y se convierta en magnesio 2+, va a tener exactamente la misma configuración electrónica que este A2-. Por tanto, si quiero decir un anión o 2 aniones isoelectrónicos con A2-, puede ser el F- o el N3-, y si quiero decir, por ejemplo, 2 cationes isoelectrónicos también, pues va a ser el Na+ y el Mg2+. Es decir, me tengo que ir del periodo 2 al periodo 3, para eliminar esos electrones de ahí y poder decir que son isoelectrónicos con los otros 2 elementos. ¿Vale? Pues un poco para que lo veáis. Sé que esto no es sencillo al principio, pero para que veáis cómo sería esto. ¿De acuerdo? Bueno, lo veis varias veces si lo necesitáis, y si no, pues me preguntáis dudas. Vamos al C.
Justifique si la segunda energía de ionización para el elemento A es superior o inferior a la primera. Para el elemento A, la primera energía de ionización, para el elemento A y para cualquier elemento, la segunda energía de ionización siempre para cualquier elemento es superior a la primera. Siempre ocurre, ¿vale? Es algo que ocurre al 100%, no es algo, o sea, eso es, con ese enunciado es suficiente y no hace falta decir nada más y casi no se puede decir casi otra cosa. Siempre la segunda energía de ionización siempre es más alta que la primera, y siempre la tercera más alta que la segunda, y siempre la cuarta más alta que la tercera, pero es que eso se cumple para todos los elementos, no para el elemento A o B o C, el que sea. Para cualquier elemento siempre se cumple que la segunda energía de ionización siempre es más alta que la primera, ¿vale? Entonces, con decir eso es suficiente. Y luego el apartado D es de efecto fotoeléctrico y ecuación de Rydberg y cuántica. Lo dejamos aparte por el otro vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos con el siguiente, que creo que es el último. Bueno, vamos a por el último, 2017 septiembre coincidentes, pregunta 1 a 1, que nos dice, para los tres elementos con números atómicos z igual a 6, z igual a 11 y z igual a 14, escriba sus configuraciones electrónicas e identifíquelos con su nombre y su símbolo. Pues nada, vamos a ello. Z igual a 6, z igual a 11, z igual a 14. 1s2, 2s2, 2p2, perdón, 2p2, 2 y 2, 4 y 2, 6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Vale, pues aquí lo tendríamos. Nombre y símbolo. 2p2. El P2, el primer elemento cabecera del P2 sería C, carbono. 3s1, hidrógeno, litio, sodio. 3p2, el que está debajo del carbono, silicio. Este sería el apartado A. Apartado B. Determine el grupo y el periodo de cada elemento. Lo voy a hacer el A y el B aquí. Grupo 14, periodo 2. Grupo 1, periodo 3. Grupo 14, periodo 3. Sin más, ¿vale? C. Para el elemento con z igual a 14, detalle los posibles números cuánticos de su último electrón. Lo voy a hacer, aunque no sea de este tema, lo voy a hacer. El último electrón del z igual a 14, el orbital es el 3p. Tengo 2, o 1 y 2, y los números cuánticos de aquí va a ser n igual a 3, l igual a 1 por ser un orbital p, m su l o m es igual a 0, menos 1, 0 y 1, va a ser el de igual a 0. Y el m su s, como apunta hacia arriba, más un medio. Pues aquí tengo los números cuánticos del último electrón. Y D. Justifique cómo varía en la tabla periódica el radio atómico y ordene los elementos del enunciado en orden decreciente de radio atómico. Bueno, pues aquí tengo que definir cómo varía en la tabla periódica el radio atómico. Y aquí lo que tengo que decir, mira, pues puede ser muy buen ejercicio para escribirlo en la hoja. Aunque tarde un poquito más, puede resultaros útil para ver si podemos comprender el concepto, y con ese concepto ya podremos a lo mejor entender los demás ejercicios. Pues pongo D. El radio atómico aumenta al avanzar dentro del mismo grupo hacia abajo. O sea, dentro del mismo grupo hacia abajo. Dirección
hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, por ejemplo en el grupo 1, al bajar dentro del mismo grupo, aumenta el radio. Justificación, no me vale solamente decirlo, justificación. Al aumentar el nivel del electrón más externo, la distancia al núcleo será cada vez mayor. Y ahora, eso dentro del mismo grupo. La siguiente afirmación es el radio atómico. No sé, radio no lleva acento. Creo, no lleva acento. Atómico. El radio atómico aumenta al avanzar en el mismo periodo, es decir, hacia la derecha, dirección litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. En ese sentido, el radio atómico, aumenta, no, disminuye. Disminuye, perdonadme. Al avanzar dentro del mismo periodo, es decir, hacia la derecha, porque los electrones se sitúan dentro del mismo nivel, pero la carga nuclear efectiva, positiva, aumenta, disminuyendo la distancia del último electrón frente al núcleo por aumento de las interacciones entre el núcleo y la corteza. Lo explico. El radio atómico disminuye al avanzar en el mismo periodo porque los electrones se sitúan dentro del mismo nivel, pero la carga nuclear efectiva positiva aumenta también. Disminuyendo la distancia del último electrón frente al núcleo por aumento de las interacciones entre el núcleo y la corteza. Vamos a ver, ¿esto qué significa? Que si creo que lo tenía antes en otro ejercicio, creo que lo he puesto, lo he justificado también, sí, en este, cojo. Era el del B1 2018, la 1. Aquí lo tenemos, a ver, que se enfoque bien. Aquí este de aquí. Si yo voy metiendo cada vez electrones dentro del mismo orbital, dentro del mismo nivel, su distancia entre el núcleo y ese nivel no cambia. No cambia porque estoy metiendo todos los electrones dentro del mismo nivel. Del nivel, por ejemplo, este era el nivel 3. Si yo lo metiera en un nivel 4, pues evidentemente la distancia entre el núcleo y ese nivel 4, pues sí sería mayor que este nivel 3. Pero al meterlo desde aquí hasta aquí, la distancia no varía. ¿Y qué ocurre? Aquí teníamos los dos efectos. Uno de repulsión por meter cada vez más electrones dentro del mismo orbital, y otro de contracción, otro de disminución por el mero hecho de que aumenta la carga nuclear. Si yo paso de litio, paso a berilio, tengo un protón más en su núcleo. Si paso de berilio a boro, tengo otro protón más en su núcleo. Si paso de boro a carbono, de carbono a nitrógeno, nitrógeno a oxígeno, así, etcétera. O sea, pasa así sucesivamente, hasta que pasemos de nivel. Pero yo dentro de ese nivel, por ejemplo, el que estaba nombrando anteriormente era el nivel 2, el nivel del litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno era el nivel 2. Si voy metiendo electrones dentro del mismo nivel, la distancia al núcleo a priori no cambia. Salvo que yo tengo que tener en cuenta esos dos efectos. El efecto de repulsión de cargas, que hace que el radio aumente por distorsión de los propios electrones, o el propio hecho de que
voy aumentando la carga del núcleo, que hemos dicho en este caso que era más pesada, o sea, el efecto es mucho más fuerte de este último efecto. Por lo tanto, la distancia va a disminuir. Siempre que yo me mueva en el mismo periodo, siempre que yo me vaya moviendo hacia avanzando dentro del mismo periodo, en esa dirección hacia la derecha, el radio va a disminuir. ¿De acuerdo? Por el hecho de que aumenta la carga positiva. Es lo único que tengo que justificar, ¿vale? Entonces, justifique cómo varía en la tabla periódica el radio atómico. Y ahora vamos a la segunda parte. Y ordenen los elementos del enunciado en orden decreciente de radio atómico. Es decir, que tendré que situar el primero el de mayor radio y el último el de menor radio, ¿vale? Orden decreciente de mayor a menor. Pues vamos a ello. Volvemos otra vez al ejercicio. Y tenemos que eran carbono, sodio y silicio. Sí, los tenemos aquí arriba. Carbono, sodio y silicio. Entonces, en el radio, el más pequeño de todos es el carbono, porque está jugando en otra liga, está en el nivel 2. Está en el nivel 2, mientras que el sodio y el silicio, pues sí los podré comparar entre ellos porque están dentro del nivel 3. El nivel 2 está mucho más pegado al núcleo que el nivel 3, por lo tanto los de nivel 3 van a tener mayor radio. Entonces el radio más pequeño de todos va a ser el radio del carbono, o sea, ordenado el radio del carbono va a ser el más pequeño. Como me dice en orden decreciente, pues ahora tendré que ver cuál de los dos, entre el sodio y el silicio, cuál de los dos es mayor, ¿vale? Y yo me muevo dentro del mismo periodo, dentro del mismo periodo en el nivel 3. Entonces, si tengo en cuenta lo que he dicho anteriormente entre el sodio y el silicio, el hecho de que aquí tenga, por ejemplo, en el sodio, tengo solamente un electrón en el nivel 3 y aquí tengo inclusive 4 electrones en el nivel 3, pues va a ser que esos 4 electrones van a situarse dentro del mismo nivel. Y el aumento de la carga nuclear dentro del mismo nivel va a provocar que ese radio se contraiga. Entonces el radio del silicio va a ser más pequeño que el radio del sodio. Por lo tanto, si lo tengo que hacer en orden decreciente, el radio del silicio va a ir aquí, que va a ser menor que el radio del sodio. Entonces el radio del sodio va a ser el number one, el más alto, el radio más alto, la primera sustancia, la segunda sustancia y la tercera posición. Primera posición, segunda posición, tercera posición. Este sería el orden de radio atómico de esos tres elementos. Vale, espero que más o menos haya quedado claro. Lo veis varias veces, preguntadme en clase, por favor, enviadme correos si lo veis muy dudoso. Y chicos, por favor, sé que esto es complicado, así que estudiando. Porque luego selectividad veis que cae, que es importante, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo y suerte con el estudio. ¡Hasta luego!